Y ahora ya pues concluimos las ponencias con Esmeralda, que trabaja para el Grupo Torres y que, bueno, pues ella tiene el NomaSense, como el caso de Sergi tiene generación 1 y generación 2, y también tiene el NomaSense Color. Gracias, Marta. Bueno, primero de todo quiero agradecer a la organización por la invitación y en particular a Marta. Voy a hacer una breve presentación de nuestra bodega para que nos centremos en por qué es para nosotros es tan importante la gestión del oxígeno, especialmente durante el proceso de embotellado. Voy a dar dos ejemplos: cómo determinamos el TPO en el backing box y cómo determinamos el TPO en botellas, que ya se ha explicado, pues voy a dar nuestra visión. Finalmente, otras aplicaciones muy brevemente de NomaSense en la bodega, que creo que se han cubierto todos, pero bueno, tenéis otros valores y otra visión, y también un pequeño apunte del NomaSense Color y cómo lo estamos utilizando. Bueno, Bodegas Torres tiene su sede en el Penedès, ¿de acuerdo? Pero también tenemos bodegas en California y bodegas en Chile. En España tenemos 3 bodegas en Cataluña y una en Ribera y en Rueda, y finalmente otra aquí en Rioja, muy cerca, en La Bastida. Estamos presentes en todas estas denominaciones de orígenes y os quiero decir que el 70% de lo que producimos va a exportación, con lo cual nos adaptamos a todas las exigencias y demandas respecto a envase que hay en el mercado. No solo envasamos en botella, sino que también envasamos en backing box. En algún momento hemos envasado en envases de PET y utilizamos desde tapones de corcho microgranulados a screw caps. ¿Qué objetivos estamos buscando nosotros cuando calculamos el oxígeno disuelto en el TPO en el proceso de embotellado? Primero, queremos que todo se mantenga estable organolépticamente en todo el tiempo de vida, independientemente del envase. No tenemos un copaje para cada tipo de envase. La misma marca, tenemos unas 50 marcas, no todas van en todos los envases, pero las marcas que pueden ir en diferentes envases, queremos que todos se mantengan de igual forma y no hacemos cupajes diferentes en función del envase. Queremos estandarizar el oxígeno aportado durante el embotellado en cualquiera de las envasadoras del grupo, y finalmente queremos hacer una detección precoz de problemas de oxidación. Os tengo que decir que esto ahora últimamente con el accesorio, el piercing, nos ha facilitado mucho tanto la detección de problemas post embotellado como antes de embotellar. Sabéis que para utilizar el NomaSense necesitas tener una botella transparente y no siempre todos los modelos existen botellas transparentes. Se ha hablado mucho de diferentes marcadores de oxidación, pero yo me voy a centrar en lo que sería el sulfuroso. Sabemos que el sulfuroso no reacciona directamente con el oxígeno, que es muy lenta la reacción, pero sí que enmascara todos los subproductos de la oxidación. En este caso tenemos cómo puede evolucionar en botella el sulfuroso con el tiempo. Cada punto representa una botella o un envase nuevo por triplicado. Vemos que hay 2 tipos de gráficas, esta de aquí y estas 2 de aquí. Esta de aquí sería un envasado donde hay muy poca aportación de oxígeno. Esta primera caída de oxígeno se debe esta primera caída de sulfuroso se debe a la aportación de oxígeno durante el envasado, y finalmente esta de aquí se debe a la aportación de oxígeno a través del envase. La peor, desde mi opinión, la peor de los perfiles que puedes tener sería el que primero empieza con este color más lila y luego es el verde. Quiere decir que has tenido mucho aporte de oxígeno durante el envasado y además tu envase no es estándar, no es homogéneo, por lo tanto no sabes nunca dónde va a estar tu vino en el mercado. No sabes nunca si va a estar este de aquí o este de aquí. En este caso nosotros consideramos que por debajo de 13 ppm empezamos a tener problemas de oxidación y problemas de notas sensoriales, que no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces debemos evitar tener una caída inicial para que luego se nos estabilice el máximo posible el sulfuroso, contra más concentración elevada mejor, y evitar estas fluctuaciones de los envases. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues por la medida del oxígeno, o si no medimos el oxígeno no hay forma de saber dónde tú estás. Os recuerdo que nosotros exportamos el 70% a más de 151 países, con lo cual las condiciones climáticas y del transporte en cada país es muy complicado. Por lo tanto, queremos que cuando llegue al mercado estemos
en lo más parecido en estas condiciones. Vamos a medir el espacio, el oxígeno en el espacio de cabeza y el oxígeno disuelto para tener el TPO. En el caso de los backing box, los fabricantes te pueden vender grifos ya transparentes donde podemos enganchar el sensor por la parte de dentro. Aquí lo veis. En este caso, las características de estos tapones vienen cerrados, se les quita el anclaje para los que podemos reutilizar, que no vamos a gastar un sensor para cada envase. Entonces, se les ha cerrado el anclaje del tapón y podemos calcularlo. Para calcular el oxígeno disuelto, el oxígeno en el espacio de cabeza, lo que miramos es la presión del oxígeno, por lo tanto necesitamos saber el volumen. También los fabricantes nos suministran este tipo de medidor del Conmeter. Aquí no se ve bien, pero se puede ver que ahí está graduado, por lo tanto vemos el volumen exacto que tenemos en cada cono. Pensar que los conos son muy grandes, por lo general, En este caso el nuestro yo lo considero que es pequeñito, pero hay 5 mililitros de aire, pero suelen ser de 7, 8 y 9, depende del envase. Realmente en este también backing box, aquí no se ve muy bien, pero tiene la peculiaridad que esto de aquí está cerrado. Por lo tanto, de estos 5 realmente tenemos 3 mililitros de aire. Con estos tapones podemos mirar el espacio de cabeza porque lo ponemos hacia arriba, de tal forma que veis aquí no se ve en ningún caso el vino, sino que el sensor está en contacto con el aire, y en este caso tenemos el medidor de segunda generación, que tú ya le introduces los parámetros y te da el valor. De la otra forma pues tenemos la correspondiente formulita en presión por volumen, en RT, en un Excel, pero este nos facilita mucho el trabajo. Además, este sensor ya lleva las calibraciones de los diferentes sensores introducidos. Tenemos una colección, como nosotros trabajamos, tenemos una colección de todas las botellas, de todos los modelos ya colocados con el sensor, y cada día durante el embotellado hacemos medidas horarias a cada línea embotellada, por lo tanto tiene que ser muy ágil. Entonces tenemos diferentes sensores, diferentes calibraciones, y con esto es muy útil. Una vez tenemos el oxígeno disuelto, pues le damos la vuelta, intentamos que caiga el líquido, nos esperamos los 20 minutos para no tener sustos y volvemos a calcular el disuelto, y así no obtenemos el total. Esto sería un poco la interpretación para un backing box. Sabemos que el oxígeno disuelto estaríamos en una situación excelente cuando está por debajo de 1, regular cuando está entre 1 y 2 y peligroso 2. Y el espacio de cabeza, recordar que es muy amplio el espacio de cabeza de un backing box. Una situación ideal sería por debajo de los 3 ppm, la regular 3 y 4 y la peligrosa por encima de 4 ppm. El total tiene que ser inferior a 4. Y cuando estás de 4 a 6 es regular, y más de 6 es un desastre. Nosotros pretendemos que nuestros backing box duren en el mercado 1 año. Por lo tanto, intentamos siempre estar por debajo de 4. En el momento que estamos por encima de 4, paramos la línea y vemos qué está pasando. Para obtener en qué momento, no solo con las medidas estas es suficiente, queremos saber en qué momento se nos está oxigenando la línea embotellados. Entonces hacemos medidas complementarias, que son depósitos pulmón, el disuelto y en el espacio de cabeza, las conducciones entre depósitos y línea embotellado antes y después de las bombas son muy importantes. Y solo como dato de la asociación B&B Performance, ellos consideran que 1 miligramo litro extra en un backing box provoca una reducción del envase un mes. Pensar que también el backing box es un envase bastante permeable al oxígeno, entonces la caída, una vez que se nos ha estabilizado, si recordamos la gráfica, bueno, voy a ir un momento. Aquí, cuando estamos aquí, esto sería una típica de un backing box que es muy poco homogéneo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho el oxígeno en embotellado para que luego nos aguante más el envase. Esto es un ejemplo de cómo lo calculamos en las botellas de Screw Cap. En este caso tenemos aquí el sensor, aquí arriba, que tenemos que destrozar un poco la cápsula, pero bueno, lo medimos bien, y el disuelto, que es el que ya conocéis. Bueno, la banda esta amarilla es porque para seguridad alimentaria, para que no se nos mezclen las botellas normales. Todas las botellas patrones las tenemos marcadas. Y aquí os tengo que decir que en el tema del oxígeno disuelto en botella es donde ya lo ha apuntado Sergi, que el reto está saber exactamente qué oxígeno necesita cada vino.
tenemos que evitar también tener situaciones de vinos con tendencia reductiva por cuidar mucho el oxígeno. Otros estudios que hemos hecho la evolución del oxígeno del espacio de cafeza en cualquier interacción envase-vino. Nosotros antes de sacar un nuevo envase al mercado hacemos un test de vida real. Esto quiere decir que si estamos esperando a que aquel vino esté en el mercado, tenga un tiempo de vida de 2 años, hacemos un estudio de 2 años antes de sacar el envase, ya sea cualquier liner diferente en las cápsulas o cualquier diferente composición del envase de backing box. Y evidentemente esto no lo hacemos solo con el oxígeno disuelto o el oxígeno en el espacio de cabeza, sino que lo combinamos con una evaluación organoléptica. También estudiamos determinaciones de problemas, muestras concretas post-embotellado. A veces nos llegan muchas reclamaciones de un mercado en concreto que haya habido mucha oxidación. Entonces, pedimos muestras que nos la envíen y gracias al piercing podemos saber dónde hemos tenido el problema. Si ha habido, a veces lo intuyes, no solo siempre lo sabes. Yo he habido un problema de aumento de temperatura inesperado, algún problema con los tapones que la temperatura a veces también hace que el tapón salga un poco, entonces aumentamos también el oxígeno que va traspasando a través del tapón. Siempre tenemos en bodega muestras de referencia y podemos medir cómo está de oxígeno en nuestras muestras con las referencias. Para esto nos ha solucionado mucho el sistema piercing. Hemos hecho pruebas con el piercing y los sensores normales dentro de la botella y os tengo que decir que no hay diferencias significativas, que realmente son comparables y puedes tener un dato más de cómo estaba tu vino cuando se ha embotellado y cómo ha llegado al mercado aquel en concreto. También hemos hecho durante todo el proceso de vinificación, aquí es un poco lo que hemos hablado, todo lo que sería, esto no es bien el oxígeno disuelto, sino el aporte de oxígeno de aquel proceso, sería la diferencia entre antes y después del proceso. Veréis que todo lo que involucra frío, como intercambiadores de frío o filtración en frío, hay un aporte de oxígeno, es lógico, porque a la que bajamos la temperatura aumenta la solubilidad del oxígeno. Bueno, y finalmente también tenemos el NomaSense Color. Lo utilizamos muchísimo durante el proceso de coupage final para determinar qué color queremos para nuestros vinos. Lo que hemos hecho, sabéis que las medidas discretas de absorbancia no representan realmente lo que el ojo está viendo del color, sino que lo que más se parece son las coordenadas CIELAB, y con el NomaSense Color representa muy bien las coordenadas CIELAB y hay una correlación muy buena con las CIELAB y el método de referencia del OIB. En nuestro caso lo que nosotros hemos hecho son unos patrones sintéticos de los colores primarios y hemos introducido estos valores en el NomaSense, con lo cual tenemos patrones. Entonces, una vez medimos nuestro vino definitivo, podemos decir cuál es el más parecido al patrón. Entonces, de esta forma, definir cuál es el color final del vino. Realmente es muy útil. Aquí veis como es como un móvil. Creo que está afuera. Es muy pequeñito, te lo puedes llevar por toda la bodega. En muestras muy sucias hay que filtrarlo un poco, utilizamos jeringuillas de filtros normales, lo ponemos aquí el vino y hacemos la medición y tenemos los valores en un momento si se parece o no se parece a nuestro vino patrón. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por la atención.